pues tú eres nuestro Rey. Eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Naces para bien de todos, aunque niño eres Dios. Naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto a nos. Con tu Espíritu divino reina en todo corazón, gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Vengamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ha incluido en un plan maravilloso de amor. Gracias porque un día enviaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y aunque fue una experiencia realmente de mucho dolor y sufrimiento para nuestro amado Salvador, Él estaba amorosamente y voluntariamente pagando, Señor, el rescate que hace posible hoy nuestra salvación y también nuestra esperanza en su pronto regreso. Ponemos en tus manos cualquier necesidad personal que podamos tener en estos momentos, y te suplicamos que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe en toda la meditación a través de la misma, y que la palabra que has enviado para nuestra edificación cumpla la misión o propósito para la cual la has enviado. Gracias, Señor amado, porque estás con nosotros. Dedicamos a ti este tiempo y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar tus propios apuntes de cada uno de los devocionales o de cada acercamiento que tienes de la Biblia. Eso siempre facilita tu aprendizaje de la sagrada palabra de Dios. El tema para esta ocasión se titula ¿Todo Israel será salvo? Este tema está basado precisamente en una afirmación que se encuentra en uno de los versículos que vamos a leer ahora mismo. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 11, del 25 hasta el 34. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos aquí una lectura muy especial que a lo largo de los versículos anteriores o capítulos anteriores, estos representan una especie de conclusión sobre lo que ha sido ese tema que la Sagrada Escritura, a través del apóstol Pablo en esta epístola de los Romanos, ha venido abordando en cuanto a Israel y la relación de Israel con Dios y la relación o el lugar que también tienen los gentiles, es decir, los que no son israelitas en este plan de Dios, y cuál es el lugar de uno y del otro en los propósitos y planes de Dios. Por algún momento, cuando leímos algunos versículos antes, en devocionales anteriores, parecía como que el apóstol Pablo estuviese en contra de los israelitas, y él lo aclara completamente diciendo, no es ese el punto, no es que él esté en contra o que él condene a los israelitas, como tampoco es que esté favoreciendo a los gentiles, es decir, a los que no son israelitas. No es ni una cosa ni la otra, y el apóstol Pablo en su teología dejó claramente establecido que realmente en el corazón de Dios estaba ya estipulado su amor, su gracia, su misericordia, tanto para Israel como también para los que no son israelitas, es decir, todo aquel que creyese o que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así entonces la justificación es sobre la base de la fe en Jesucristo y no sobre la base de alguna obra o de algún mérito. Hasta este momento, en devocionales anteriores, hemos visto que la salvación o la vida eterna no se obtiene por ser simple y sencillamente descendientes en la sangre de Abraham o de los patriarcas. No se obtiene tampoco a través de las obras o la puesta en práctica de la ley que Dios le dio a su pueblo a través del liderazgo de Moisés. Vimos que en esencia la salvación es cristocéntrica, es decir, se enfoca, se fundamenta en Jesucristo solamente. A través de la fe en Jesucristo, tanto israelitas como no israelitas pueden alcanzar la salvación. Al mismo tiempo, aquellos que no pongan su fe en Jesucristo, ellos mismos por su propia elección o por su propia decisión, están prefiriendo seguir viviendo en pecado o en la condenación eterna, que es la paga del pecado. Así entonces, la diferencia la hace la decisión en la fe en Cristo Jesús. El que tiene la fe en Cristo es salvo, y el que no tiene la fe en Cristo no tiene la salvación. No importa si es israelita o no importa si no es israelita. La diferencia fundamental es la fe en Jesucristo. Entonces, ahora en uno de esos versículos hemos leído esta frase, todo que tiene que ver con esta pregunta: ¿todo Israel será salvo? Porque sí dice, y luego todo Israel será salvo, lo veremos en breve, pero a eso vamos a responder: ¿todo Israel será salvo? Como lo dice allí, ¿es una afirmación literal o de qué trata este tema? Bueno, veamos en primer lugar, para entrar en contexto, el endurecimiento de Israel al que se hace alusión en el versículo 25. ¿A qué se refiere esto? Bueno, veamos el versículo 25 una vez más. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En versículos anteriores, el apóstol Pablo se refirió a que el rechazo de los israelitas hacia el Mesías estaba siendo de alguna forma en los planes soberanos de nuestro Dios utilizado, dicho rechazo,
para alcanzar a los que no son israelitas y que sí están decidiendo arrepentirse de sus pecados y entablar y sostener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Entonces, en este versículo 25 sigue un poco ese argumento donde el apóstol Pablo ha dejado ver que lo que ha sido el rechazo, en este caso le llama el endurecimiento de los israelitas que han rechazado. Recordemos, no todos los israelitas rechazaron al Mesías. Recordemos, hasta este momento podemos recordar también que muchos sí creyeron en el Mesías, se arrepintieron de sus pecados y habiendo puesto su fe en el Señor Jesucristo, también han alcanzado la bendición de las promesas eternas que en Cristo Jesús nos han sido dadas. Así entonces ahora lo que está hablando aquí es que dado que un amplio sector de los israelitas experimentaron en parte un endurecimiento de sus corazones, de sus vidas, y que esto está siendo usado por Dios hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Bien, aquí tenemos que comenzar a establecer argumentos o fundamentos para responder a la pregunta de este tema, de si todo Israel será realmente salvo. ¿De qué manera lo vamos a ver? Bueno, fíjate, en este mismo versículo dice que dada el endurecimiento en los israelitas, eso sucede, o que mientras eso sucederá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, preguntémonos algo en cuanto a este mismo versículo. Todos los gentiles, es decir, los gentiles son los que no son israelitas, todas las demás naciones, aparte de Israel. Pregunto, y pregúntate tú, ¿todos los gentiles van a alcanzar la salvación durante ese periodo que dure lo que es el endurecimiento de Israel, o esa parte endurecida de Israel? La respuesta es no toda la plenitud de los gentiles serán salvos. ¿Por qué? Una vez más, porque no todos los gentiles, no todas las naciones ponen su fe en Jesucristo. No todas las personas que componen las naciones se han arrepentido de sus pecados, y no lo harán todos, en efecto. Entonces, desde aquí mismo podemos ir observando en el lenguaje de estos versículos que no podemos entender estos versículos en un sentido plenamente literal. Aquí no está afirmando que la plenitud o que los gentiles completamente van a alcanzar lo que es la salvación, y que hasta que todos los gentiles alcancen esa plenitud de salvación, entonces se acabará el endurecimiento de Israel. No está diciendo eso, pero está diciendo que mientras hay un endurecimiento en los israelitas, ese rechazo hacia el Mesías es aprovechado en los planes de Dios para alcanzar a muchos gentiles que ponen su fe en Jesucristo, pero no son todos los gentiles. Está hablando de un sentido parcializado. Entonces, volvamos al punto o al término endurecimiento. ¿A qué se refiere este endurecimiento? Bueno, este término tiene que ver, en un sentido figurado, con lo que nosotros conocemos como ceguera espiritual. Con ceguera espiritual vamos a entender que es esa característica que se observó en los israelitas cuando Jesucristo vino, que no les permitía a ellos, por su propia dureza, por el endurecimiento de su corazón, no les permitía ver o reconocer el plan de Dios ejecutándose en Jesucristo. No pudieron ver la plenitud de Dios en Cristo Jesús por la ceguera espiritual que estaba en muchos de los israelitas. A ese endurecimiento se le conoce también como dureza de corazón, que al fin de cuentas se refleja o se traduce en una insensibilidad al pecado. ¿A qué nos referimos con insensibilidad al pecado? Es decir, están pecando y
ya se llegaron a acostumbrar tanto al pecado que no sienten que están pecando. Se volvió algo habitual en ellos, que ya no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto básicamente tiene que ver con estar desprovisto de sentimiento y de conciencia también mental. Es como que han dejado de sentir. De eso se trata ese endurecimiento que estaba en la mayoría de los israelitas cuando Cristo vino, y que, por cierto, en la mayoría de los israelitas aún en nuestros días todavía persiste dicho endurecimiento. La idea que se planteó entonces en este versículo número 25 es que mientras esté ese endurecimiento en los planes de Dios, Él aprovecha ese endurecimiento para enfocarse en alcanzar a los gentiles o a las demás naciones. Pero recordemos, no es que todas las naciones en consecuencia van a ser salvas o que van a alcanzar la salvación. No, ¿por qué no? Porque no todas las naciones o no todas las personas que viven en las naciones ponen su fe en Jesucristo. Debemos tener muy presente eso. Este endurecimiento entonces sirve de antesala para el punto número 2 que veremos a continuación, que dice así: y luego todo Israel será salvo. En este segundo punto estamos básicamente citando textualmente una expresión que se encuentra en el versículo número 26. Vamos a verlo inmediatamente. Aquí está. En la misma introducción del versículo dice: y luego todo Israel será salvo, y añade, como está escrito, y hace alusión a unas citas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y dice así, por ejemplo, el versículo concluye diciendo: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Observa esto. Aquí mismo dice: y luego todo Israel será salvo. No podemos interpretar esa frase de manera literal, de que todo aquel que es israelita será salvo, independientemente de si reciben a Cristo o no, independientemente de si son perdonados de sus pecados o no. Más bien, el mismo versículo está hablando precisamente del tema de la impiedad, del tema del pecado. Es decir, vendrá de Sión el libertador, que es precisamente Jesucristo, es el Mesías. Y dice que el Mesías apartará de Israel la impiedad, o esa dureza de corazón, o ese endurecimiento característico de los israelitas que no tienen en Cristo Jesús una relación personal con Dios. La tienen a su manera, según ellos creen, no como Dios dice, sino como ellos creen que deben tenerla, que es básicamente la esencia de la religiosidad. Entonces, esta declaración de que todo Israel será salvo se sustenta sobre el hecho de que viene el libertador y que apartará de Israel la impiedad. Ahora, en este sentido, tenemos que tomar en cuenta que cuando esta carta se escribió, el libertador ya había venido, por lo menos la primera vez. Ya había nacido Jesucristo, ya había crecido, había llevado a cabo su ministerio, ya había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya había resucitado y ya había ascendido al cielo, a la diestra de Dios Padre. Pero su propósito es precisamente apartar de Israel la impiedad, ese corazón endurecido que se alimenta del pecado. Así entonces, no puede ser posible que todo Israel sea salvo, sino antes es objeto la persona, el corazón de cada persona, de la limpieza o del perdón de pecados que el libertador ofrece gratuitamente para todo aquel que en él cree. Entonces, si el punto aquí es que todo Israel será salvo, entonces, ¿a qué se refiere esta palabra todo?
si no es literal, como no se puede entender quiénes son todos, precisamente serán todo israelita que ponga su fe en Jesucristo, todo israelita que experimente el arrepentimiento de sus pecados en Cristo Jesús. E incluso cuando nuestro Señor Jesucristo venga en el futuro, Israel como nación jugará un rol también importante. Habrá en aquellos días, como lo describe la Biblia, oportunidad para que muchos israelitas que puedan estar en estos días en endurecimiento puedan practicar el arrepentimiento y que puedan también aún testificar de Cristo, poner su fe en el Señor, dar su corazón, pedir perdón al Señor, arrepentirse de sus pecados y volverse hasta instrumentos de salvación de Dios. Ahora, esta palabra Israel no siempre se está refiriendo en la Biblia a lo que es la gente, puede referirse también a la nación en sí, es decir, en parte a lo que es la tierra, el lugar geográfico, así como también la palabra salvo que se usa aquí no necesariamente puede estar hablando de la salvación para vida eterna. Puede estar, también existe una salvación que sucederá en esos momentos en lo que en la escatología se conoce como, por ejemplo, tiempos de tribulación o de gran tribulación, donde Dios manifestará su gloria en Israel y Él liberará incluso a Israel del peligro y de las amenazas de sus enemigos, y en este sentido lo debemos entender como el Israel como nación en aquel lugar geográfico donde lo conocemos hoy en día. Así entonces, los israelitas que necesiten o que quieran ser salvos necesitan poner su fe en Cristo, necesitan creer en el Mesías, necesitan creer en el plan de Dios, necesitan arrepentirse de sus pecados. Muchos lo siguen haciendo hoy en día y muchos lo harán también en aquellos días finales, pero todo Israel será salvo, así como no todos los gentiles serán salvos. Todo Israel se debe entender como todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador personal, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Él, que creen que Él es el Mesías, el enviado de Dios, que crean que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que resucitó al tercer día y que volverá nuevamente. Ese es todo Israel, ese remanente fiel que desde los tiempos antiguos ha permanecido fiel y creyente al Señor. Y ahora veremos algunos aspectos de esto mismo. El versículo 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Otra vez, el tema del pecado. El pecado se debe quitar antes de pensar en salvación. Y la manera única de quitar el pecado en los corazones de los israelitas o no israelitas es a través del regalo que en Cristo Jesús tenemos. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Tenemos precisamente esas referencias que se han utilizado en estos versículos, es decir, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el versículo 26 y 27, están basados en citas bíblicas del Antiguo Testamento. Romanos 11, 26, por ejemplo, es una cita de Isaías 59, 20, y Romanos 11, 27 es una cita de Jeremías 31, del 33 al 34. Así entonces tenemos que hay una alusión a lo que se dijo a través de los profetas. Veamos qué es lo que se dijo. Por ejemplo, en Isaías 59:20 dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren o a los que se arrepintieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Observa, en esa cita se está mencionando precisamente que vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren o a los que se arrepintieren de la iniquidad, a ellos vendrá. A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob o en Israel. Está hablando de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es ese todo Israel que será salvo? Aquellos que se volvieren de la iniquidad en Israel o en Jacob. Sabemos que Jacob e Israel pues significan lo mismo. Y en la otra cita, en la otra referencia podemos ver también, aquí está Romanos 11:27 y la cita que corresponde es Jeremías 31 del 33 al 34, que dice de la siguiente manera Jeremías:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el siguiente versículo dice que y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Observa aquí, es necesario que haya un perdón de parte de Dios de la maldad que está en estos que rechazan a Dios. Israelitas o no israelitas, todos necesitan arrepentirse de su maldad para poder tener el perdón de Dios. Y aquí va, por cierto, otra referencia que no está incluida o no fue citada por el apóstol Pablo, pero que yo decido añadirla para mayor claridad nuestra. Está en Ezequiel capítulo 20, versículos del 34 al 38, y observa esto que Dios hará aún con los israelitas. Dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y dice el siguiente versículo, también en la misma línea, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Y escucha el siguiente también, dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová. Y una vez más dice en el 37 también de Ezequiel, dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y finalmente Ezequiel 20:38 dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Estos versículos hablan de una confrontación que Dios tendrá con los israelitas y que el Señor, como dice, apartará de entre esos que Él va a traer en su momento, en ese futuro, en esa escatología que conocemos, en esos acontecimientos del porvenir. El Señor apartará de entre los israelitas a los que son rebeldes, a los que se rebelaron contra Dios. Dice que de la tierra de sus peregrinaciones los va a sacar, más como son esos que son rebeldes y que han sido apartados, dice, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Es un juicio que Dios tiene también pendiente con aquellos israelitas que le han rechazado, pero tiene muchas bendiciones con aquellos israelitas que han puesto su fe en Jesucristo y que, independientemente de si son descendientes o no de Abraham, Dios tiene bendiciones para ellos. Claro, la bendición mayor para ellos es que, siendo israelitas, siendo descendientes de Abraham, aceptaron el plan de Dios y pusieron su fe en Jesucristo, y entonces las bendiciones para ellos y para ese todo Israel será todavía mejor, porque van a poder también entrar en algunos aspectos que en el plan de Dios se contempla para Israel como nación. Pero recuerda, para el Israel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y por último, entonces, vamos a entender la soberanía y majestad de Dios en todo esto. Para poder entender todas estas cosas, de cómo Dios se enfoca en los israelitas en un momento, luego en los que no son israelitas, es importante entender que Él es soberano, Él es majestuoso y que Él lleva a cabo siempre su voluntad. En los versículos siguientes vamos a ver, por ejemplo, en el 28 dice, así que en cuanto al evangelio, los israelitas son enemigos por causa de vosotros, dice, es decir, como que le han dado la espalda al evangelio y Dios aprovecha en sus planes ese endurecimiento de los israelitas para enfocarse en alcanzar a gentiles. Pero dice aquí mismo que, pero en cuanto a la elección, son amados, es decir, los israelitas siguen siendo amados por causa de los padres. ¿Por qué los padres? Porque Dios estableció una promesa con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. En ese sentido, Dios todavía, bajo ese compromiso que tiene, ese pacto establecido con Abraham, entonces Dios tiene todavía ese amor,
esa carga o ese plan todavía abierto por alcanzar a los israelitas a través de el Mesías que ha sido enviado para perdón de nuestros pecados. Esto se puede entender con esta imagen que te muestro ahora mismo. Está el Evangelio versus las promesas, y desde la óptica o desde la lupa o perspectiva gentil, nosotros pudiéramos ver que ellos ven al Evangelio como enemigos, pero ya lo explicó el apóstol Pablo, que eso es por causa de nosotros, significa para darnos oportunidad a los que no somos israelitas para salvación. Y ahora el siguiente versículo dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos va a dejar claro que aun cuando los israelitas hayan rechazado el Evangelio, bueno, después de todo también tienen una promesa que Dios les hizo a ellos a través de sus padres, y entonces la gráfica quedaría mejor de esta forma. En cuanto al Evangelio versus la promesa, debemos ver a Israel desde la óptica de la promesa que Dios les hizo, y desde esa óptica Dios todavía los ama y Dios todavía los incluye en sus planes maravillosos. Y el propósito de todo esto, así como la misma carta que estamos nosotros estudiando, es decir, la epístola a los romanos, tenía el propósito y lo tiene aún de alcanzar también a los israelitas para que a través de su fe en Cristo puedan ser recipientes de las bendiciones de Dios. Y ahora de manera continua entonces leemos los siguientes versículos. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Es decir, como que Dios está haciendo en sus planes, alcanza a unos, alcanza a otros, y Él hace como Él así lo establece, porque así son los planes de Dios. Son realmente misteriosos, son planes que nos reflejan que Él puede llevar a cabo su voluntad. Él lleva a cabo sus planes independientemente de si los seres humanos, incluyendo los creyentes, incluyendo el pueblo de Israel o incluyendo la iglesia universal en general, comprendamos o no lo que Él está haciendo. No importa si lo entendamos o no, Él es soberano y supremo, Él es glorioso y su voluntad siempre se lleva a cabo. El versículo 32, en esa misma línea dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Imagínate qué bonito esto. Permitió la desobediencia de Israel para tener misericordia con los gentiles, pero hay un momento que también toleró la desobediencia de los gentiles y alcanzará también a Israel. Y ahora dice entonces los otros versículos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mira esto, qué maravilloso, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Y dice el siguiente versículo: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie tampoco. Y la conclusión más maravillosa es esta: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la conclusión más certera. Él es todopoderoso, Él es glorioso, Él es soberano y Él es supremo. Él puede llevar a cabo su voluntad con nosotros siempre. Sigue meditando en estos puntos y te dejo el resumen para que recuerdes estos aspectos que te ayudarán a entender estos versículos. Dice así: el endurecimiento de Israel, luego el segundo punto, y luego todo Israel será salvo, y luego también soberanía y majestad de Dios.